Hola, ¿qué tal amigos de Univista TV? Soy Alejandro Marcano Santel y esto es Sin Filtro. En la noche de hoy tengo una entrevista con una persona que tiene mucho conocimiento de lo que es el mundo del narcotráfico, un ex oficial de la DEA, Leo Silva, autor de libros de los cuales vamos a hablar inmediato. Pero bueno, hubo momentos, y con esto hago una introducción, en que el narcotráfico era visto como un crimen, pero bueno, hoy muchos ya lo ven un poco más allá. Lo ven como poder, lo ven como poder territorial, poder armado y poder político. Leo Silva no lo leyó en libros, lo escribió, su vida y su paso por allí, porque lo vivió en primera línea. Le doy la bienvenida al ex oficial de la DEA, que además tiene un libro interesante que yo lo leí de verdad con mucho interés, que es El Reinado del Terror, está en español y en inglés, un relato desde adentro de esa guerra. Y bueno, Leo, vamos a empezar desde el momento actual y nos vamos un poco hacia atrás, ¿no? Para hablar de los Zetas, cómo fue ese trabajo. Pero lo primero, el presidente Trump ha tomado una decisión y he conversado con muchos exoficiales de instituciones, organismos americanos como tú. Pero quiero tu lectura y creo que es la primera vez que estás con nosotros aquí en Univista TV. Espero que sea la primera de varias. Actualmente, cuando Trump designa a todos los que están aliados a Maduro, Cártel de los Soles, el Tren de Aragua, organización criminal terrorista, ¿está equivocado o lo está describiendo bien? No, lo está describiendo muy bien, perfectamente bien. Y ellos han operado como una organización terrorística desde muchos años. No es nada nuevo. Tienen gente de, de Colombia que están surtiendo la droga y usando las militares de Venezuela para cuidar esa droga mientras que transita a otros países, ¿no? Y siempre han operado así, con terror, con miedo, y se han aliado con organizaciones como ISIS, Hamas y otras organizaciones terrorísticas para cuidar sus intereses. No es nada nuevo. Usted enfrentó, ahora sí nos vamos al origen de cuando comienza su trabajo, enfrentó a los Zetas, Sí. un grupo peligrosísimo. Nos puede hablar de ello. ¿En qué momento dejaron de ser un cártel y se convirtieron en una estructura paramilitar? Ellos siempre operaban con una estructura paramilitar. Cuando ellos se formaron, los formó el líder del cartel del Golfo, que en aquel entonces era Osiel Cárdenas Guillén. Y Osiel era muy paranoico, era adicto a la cocaína y aparte de eso era muy paranoico. Y él siempre tenía terror de que lo iban a asesinar en cualquier momento. Entonces, él quería un equipo de seguridad de lo mejor. Y lo que hizo fue que reclutó agentes que eran a fuerzas especiales del SEDENA, lo que es la Secretaría de Defensa Nacional en México, que eran soldados altamente entrenados, fuerzas especiales, y juntó a 30 personas para que fuera su equipo de seguridad. No, no cualquier persona, no una persona de la calle, son soldados entrenados de la Fuerza Especial de México. Entonces así se formaron los Zetas y siempre han sido una organización paramilitar. Entonces, ellos se toman control del cartel del Golfo y se forman independientemente del cartel del Golfo y forman su propio cartel basado en esos 30 personas que eran fuerzas especiales. Cuando la DEA, porque esa organización criminal después se diversificó, usted lo cuenta también en su libro, en secuestro, extorsión, control territorial, no solo droga, ¿no? Cuando la DEA, a la que usted perteneció por 3 décadas, entendió que esto ya no era solo narcotráfico, sino control de territorio, miedo y poder social. Cuando los Zetas entraron a Monterrey, donde yo estaba situado, y eran como el 2006, 2007. Yo llegué en el 2007 y mi jefe me llamó para México, Ciudad de México, para una reunión y me dijo, Leo, tu prioridad van a ser los líderes de este grupo, los Zetas. Y en ese entonces ya estaban subiendo en poder, se estaban independizando del cartel del Golfo y tomaron control de lo que es Monterrey y el estado de Nuevo León en México.
a base de terror, extorsiones y manejaban el miedo muy bien en todo el país, no nomás en Monterrey y Nuevo León. Ahora, fíjate, en ese momento es que se pierde la guerra clásica contra las drogas. Sí, porque ya se expandió a otras cosas. Ya no eran nada más drogas, estamos hablando de extorsión, secuestros. En Monterrey, los alrededores de Monterrey hay una ciudad que se llama San Pedro Garza García, que hay mucha gente muy adinerada, gente con muchos recursos, y eran blancos perfectos para los Zetas, porque empezaron a secuestrar hijos de estas familias, hermanos, y pagaban rescates, cantidades de rescate muy, muy grandes. Y fue otro negocio para ellos. Se diversificaron y vieron la oportunidad de hacer más ganancias con ese trabajo. Señor Leo, los Zetas fueron el modelo perfecto de lo que hoy vemos en grupos como el Tren de Aragua. Claro que sí, ellos fueron como los pioneros en la violencia y no nada más la violencia, pero grababan las torturas de las personas, lo grababan y lo subían al internet. Y ellos fueron los primeros en hacer eso. Y yo creo que muchas otras organizaciones han tomado ese modelo y lo han usado pues, para generar terror entre la gente. Ahora, ese crimen organizado, señor Leo, realmente es más violento, se puede describir de esa manera, o más inteligente. Yo creo que un poco de las dos cosas. Son muy inteligentes, extremadamente inteligentes. Siempre andan buscando otras formas de cómo aumentar sus ganancias. Si es secuestro, si es extorsión, si es el robo de petróleo o cualquier cosa que les pueda generar ganancias, lo van a hacer. Y para hacer eso, pues uno tiene que ser muy inteligente para buscar nuevas avenidas de generar ganancias, ¿no? Y es un poco de los dos. Y tienen que manejar su organización con terror, con una mano fuerte, una mano dura. Se, Es se una cuestión. volvieron entonces, por ello, para entrar en cualquier negocio, se volvieron más políticos. También lo que pasa es que para que operen sin problema, pues tienen que sobornar a varios políticos y oficiales que están en la política para que los dejen operar con impunidad, ¿no? Y es parte de cómo operan ellos. Por ejemplo, en Monterrey encontramos nóminas, unas listas de muchos oficiales que estaban en el administro del pago de ellos. Lo estaban pagando mensualmente para que los dejen operar en paz. Y era una lista muy grande, unas cantidades muy grandes que estaban pagando mensualmente para que sean exitosos en lo que estaban haciendo. Fíjese, ¿qué nivel de inteligencia necesita Estados Unidos? Yo sé que usted ahora ex oficial, pero no pierden el contacto y el trabajo. Además, ustedes siguen laborando a nivel privado. ¿Qué nivel de inteligencia necesita Estados Unidos para justificar un ataque letal contra una lancha? Eso que vimos el año pasado a finales, antes de que se concretara la operación de extracción de Nicolás Maduro y Silvia Flores el 3 de enero. Sí, la inteligencia que reciben puede ser inteligencia humana, o sea, inteligencia directa de un informante o también inteligencia basada en la tecnología. Entonces, los Estados Unidos tienen muchas maneras de cómo recaudar esa inteligencia con la tecnología y otras cosas. Y, pues no lo van a hacer nomás por hacerlo, o sea, tienen que tener una razón fija y evidencias y así es como se opera, ¿no? Entonces, a lo mejor da la impresión de que fueron al azar y a tumbar a estos barcos, pero no tiene que ver una inteligencia factible, algo que se puede usar con confianza, ¿no? ¿Cómo funciona? Y quizá esto es en el ámbito de la elucubración. Imaginándonos cómo fue esta extracción en Venezuela y la posibilidad, como ha dicho el propio presidente Trump, de que el próximo va a ser después de Irán, Cuba. ¿Cómo funciona el trabajo de infiltración de la DEA?
para ustedes extraer algunos de estos nexos, de estos cárteles tan peligrosos, que ahora son, repito, organizaciones terroristas denominadas así por los Estados Unidos y otros países. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, no es un trabajo que se puede hacer de una noche a la otra. Se toma mucho tiempo, mucha planeación, este, planeación muy detallado. O sea, se necesitan muchos detalles y formular un plan y tratar de buscar una debilidad en el plan. Se toma mucho tiempo, mínimo 6 meses o un año. Sí, no es una cosa que se puede hacer de inmediato, ¿no? Tienen que recaudar lo más que puedan de inteligencia para que el plan sea exitoso. ¿Y cuál sería la diferencia, saliéndonos un poco de Venezuela, que le estaba preguntando, porque eso nos deja ver que lo que ocurrió a principios de año en Venezuela no fue una cosa que la decidieron 12 fines de semana atrás de esa fecha, sino que había planeación, penetración, presencia de usted. Y más adelante nos va a contar, porque eso también está en su libro, El Reinado del Terror, portada que tiene usted detrás y lo pueden encontrar en Amazon. No dejen de leerlo, es bien interesante. ¿Cuál es la diferencia de combatir esos cárteles y lo que se está haciendo el trabajo con México, donde hay una presidenta que es afecta, pareciera, como lo fue ANLO también, de estos grupos y hay un control de estas organizaciones criminales, de la política y de la cabeza de la política en ese país? ¿Nota alguna diferencia o nos puede explicar si la hay? Sí, tenemos que ser muy diversificados. No nomás es los operativos de ir a arrestar los criminales, ¿verdad? Pero también hay otros métodos. O sea, siempre les va a doler a los traficantes donde operan con el dinero, ¿sí? Lo financiero. Y ese es otro modo de que podemos usar o que usamos nosotros para tratar de desmantelarlos. Entonces, investigamos los bancos, sus redes financieros, cosas así para poder ahorcarle los ganancias que tienen ellos y para que sea más difícil para que operen, ¿no? Entonces son varias rutas que podemos usar para poder estrangular y, como quien dice, desmantelar la organización. Bueno, porque cuando usted se refiere a esto, ya no estamos hablando de un grupo que está escondido en una cueva o una casita solamente. Ya no estamos hablando de cárteles que funcionaban de esa manera y tenían conchas y cuevas y hoteles, lugares donde podían moverse con una red que ellos controlaban. Ahora estamos hablando de narcoestados. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, ahorita como están organizados, operan como una corporación sofisticada y no se quedan muy lejos. O sea, lo que hablo del lavado de dinero, compran bienes raíces, hoteles, para esconder su dinero, esconder sus ganancias y sacarle, legitimizar las ganancias que ganaron por mover el narcotráfico, las drogas, ¿no? Entonces, son muy sofisticados, más de lo que piensa la gente. Es una red muy, como te diré, muy difícil para explicar porque es muy complicado cuando usted está hablando de cuentas bancarias en otros países que nosotros tenemos que ir a buscar de alguna forma y también es algo que se tarda mucho tiempo. ¿Cuál es el lugar más peligroso ahora para ese trasiego de drogas? La frontera colombo-venezolana es uno de los principales centros del crimen transnacional. Yo diría que sí, la frontera en Colombia y Venezuela ahorita es una de las más peligrosas ahí ahorita. En México no tanto como antes, pero ahorita yo diría porque allá en esa frontera de Colombia y Venezuela no hay nadie que no hay ley ahí, entonces operan con impunidad, pueden hacer lo que quieran y es una de las más peligrosas ahorita en el mundo. Señor Leo, ¿qué pesa más hoy día? ¿La droga o lavado? ¿Minería ilegal y control territorial? Yo no puedo decir que una cosa pesa más que el otro. Ahorita, en mi opinión, lo que pesa más es el narcotráfico, porque están afectando el salud de muchas personas. Y muchas personas han de decir, pues, si la gente decide tomar el fentanilo, pues que lo tomen y son adictos de droga. Pero lo que pasa aquí es que mucha gente van quieren comprar una pastilla de, vamos a suponer, Adderall o Xanax o algo,
y no saben que en esa pastilla viene fentanilo. O sea, y les puede pasar un sobredosis y se mueren. Eso puede ser una dosis fatal. Ese es el problema ahorita y ha causado la muerte de muchas, muchas personas en Estados Unidos. No porque necesariamente son drogadictos, pero buscaban como una pastilla para aliviar algún dolor o otra cosa y está contaminada con fentanilo. Y ese es el problema más grande ahorita. Yo digo. Fíjese, de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 3 de enero, la amenaza contra Cuba, ¿qué es lo que o cómo Leo Silva interpreta la actuación de Estados Unidos, este tutelaje que hay en Venezuela, las conversaciones que hay en Cuba, sabiendo que todos estos personajes con los que se está hablando y con los que están tutelando, llamo Delcy, Jorge, el hermano Rodríguez, han sido parte de esta organización criminal. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de esto que ha venido ocurriendo a Leo Silva? Lo que me gusta ver a mí es que la gente tienen una esperanza. O sea, ahorita en Venezuela y Cuba, pues hay mucha gente sufriendo. Y yo no quiero ver eso. Yo quiero ver la gente que tenga oportunidades de salir a trabajar, de divertirse con su familia y que tengan para alimentar a su familia en la casa y sentarse como una familia a comer. Y eso ahorita es muy difícil en países como Cuba y Venezuela. Y lo que a mí me gusta ver es que dejen de sufrir y que tengan una oportunidad y que haya esperanza para esa gente. ¿Y qué es lo que no le gusta de todo lo que ha venido ocurriendo? A mí, desde que yo estaba joven, no me gusta la gente que son bullies, ¿verdad? Como se dice aquí. Y pues muchos de esos dictadores es lo que son bullies y quieren tener a la gente abajo, ¿no? Y a mí eso es lo que en verdad a mí no me gusta para nada, ¿sí? Y por eso quiero que la gente esta en Cuba y Venezuela tengan una esperanza sin que esté el bully ahí presente para quitarles esa esperanza, ¿no? Después vamos a hablar de la parte humana, ¿no? Usted, lo he dicho ya en dos oportunidades, escribió ese libro, El Reinado del Terror, que lo tiene en inglés también. Después de todo lo que vio a lo largo de su carrera, ¿qué fue lo que más lo marcó? Yo diría que en el libro hay un capítulo donde hablo del asesinato de dos compañeros en Monterrey. Y yo creo que si tengo que apuntar a algún incidente, tendría que ser ese, que me marcó porque eran unos amigos que pues lidiábamos con ellos diariamente. Y esa mañana que los asesinaron, pues esa mañana yo hablé con ellos. El siguiente día iba a haber un juego muy importante del fútbol en Monterrey, entre los dos equipos de Monterrey, los Rayados y los Tigres, y los compañeros, ellos estaban al lado de los Tigres, yo al lado de los Rayados, y en la mañana estamos hablando y bromeando de quién va a ganar y eso. Y unas horas después están muertos, los asesinaron. Y eso fue un incidente que sí me marcó. Si yo tendría que decir cuál, yo diría que fue esa, porque fue muy duro, no nomás para mí, pero para todos los compañeros en el consulado y ahí en Monterrey. Y nuevamente, basado en su experiencia, le pregunto, porque esos dolores lo marcan a uno y lo hacen más fuerte para la lucha. Si tuviera la oportunidad de volver a la DEA como oficial activo, evidentemente sabemos de la edad, las cosas que uno va, cuando va creciendo, ya no es el mismo que en la juventud. Sí. ¿Aceptaría ese cargo para enfrentar a estos grupos delictivos? La DEA ha cambiado mucho. Cuando yo estaba ahí, habían diferentes reglas. Había otra administración en México y ahorita la administración que está ahorita, pues en verdad no nos quieren ahí. Y sería muy difícil operar como agente de la DEA ahorita en México. Y no sé si estuviera dispuesto a hacer eso hoy en día con esas circunstancias. Si pudiera volver a como estaba cuando yo estaba ahí y cuando estaba la administración del presidente Felipe Calderón, con gusto lo haría. Pero ahorita es muy difícil, no es lo mismo. Como quien dicen, nos tienen con las manos atadas ahí en el país. Entonces es muy difícil. Yo creo que diría que no. Bueno, y solo regresar el tiempo que nada más lo puede hacer Dios, lo podría hacer, no está en nuestras manos, así que la verdad que no sería una tarea eh, a emprender en los actuales momentos, y más en lo que usted ha descrito.
De su libro, además de lo que más lo impactó que está narrado, ¿cómo compiló sus 30 años de carrera en ese libro? Además, quiero hablarle de uno más reciente, que no me puso la fotografía, donde hace una simbología, ya que hablamos de Colombia, de los hipopótamos. Quiero que me mezcle los dos, ¿no? Pero primero respóndame, perdone, el reinado del terror. ¿Qué trató de resumir? Yo sé que le costó tiempo, a veces hubo paro para Ujú. finiquitarlo, pero ¿qué nos quiso contar como legado en esa publicación? Yo quería enseñarle a la gente más que nada, cómo operamos, qué son los sacrificios que hacemos nosotros cuando estamos allá. Por ejemplo, los compañeros que fallecieron. Quería que la gente se diera cuenta de que no somos unos robots que aparecen en la tele, que son ay, los héroes y esto. Nosotros también sufrimos y lloramos, hacemos mucho esfuerzo para llegar al punto de atrapar a un narco de alto rango. Y quería que la gente viera ese lado de los operativos también, no nomás de las pistolas y explosiones y todo eso, ¿verdad? Quería enseñarle a la gente cómo llegamos a ese punto, qué son los sacrificios que uno tiene que hacer para que sea exitoso el operativo. Bueno, y ahora estaba leyendo, había creo que es un artículo donde usted habla de los simbolismos y las señales, que es los hipopótamos, sacados de Sí. un hábitat natural y llevados a Colombia por órdenes de un desvariante y psicópata narcotraficante que es Pablo Escobar. Eso fue un artículo que escribió recientemente, ¿no? Sí, hace como 2 semanas. Sí, me quedé impresionado porque estaba hablando con mi hija y dijo, ¿Sabías que los hipopótamos del Pablo Escobar que van a sacrificar como unos 80? Pues a ella pues le impactó eso y dije, pues mira, ¿cómo es posible que todavía en la muerte Pablo Escobar está causando dolor con gente y animales inocentes? O sea, ha cambiado el hábito ahí de muchas personas y el ambiente ahí en el río donde están viviendo estos hipopótamos y me puse a pensar, dije, ¿cómo después de tanto año, hasta en la muerte, Pablo Escobar todavía está causando problemas para la gente aquí en Colombia, ¿no? Y por Entonces, eso me inspiró finalmente, así a sí, escribir no, ese a mí artículo. también me impactó su artículo porque es interesante recordar, uno no sabe la historia, hay documentales, lo peligrosísimo que son para los seres humanos, lo que se va a realizar. Pero también me dejó pensando, y ahora fíjese, con esto quiero cerrar, los cárteles entonces no están condenados a la muerte. Tenemos que reinventarnos y volvernos también inteligentes nosotros, el mundo occidental, el mundo de los buenos, por denominarlo de alguna manera, para poderlos controlar, o si habrá la manera de desarticularlos. Se puede desarticular una organización, pero siempre van a formarse de nuevo y a lo mejor se ponen otro nombre. Yo sé que como Leo Silva yo no voy a parar el narcotráfico, pero voy a poner mi esfuerzo hoy en este día y voy a hacer el esfuerzo para desmantelar la organización que tengo enfrente. Eso fue mi meta cuando yo era agente. Yo sé que este problema nunca se va a acabar mientras que haya la demanda que hay en Estados Unidos. Entonces yo creo que también tenemos que tomar nuestra parte aquí en Estados Unidos para reducir esa demanda. Es decir, que lo que empezó y ahora sí cerramos como narcotráfico, hoy se parece más a una guerra irregular con actores armados, con control territorial y en algunos casos con protección política. Y frente a eso, el mundo todavía decide si está combatiendo crimen o enfrentando algo mucho más grande, señor Leo. Sí, yo creo que es un poquito de los dos, ¿no? Y nomás para cerrar y darles un dato, hoy en este día se le formalizaron cargos a un gobernador en México, el gobernador de Sinaloa, y es un ejemplo de cómo también los políticos están ayudando a los narcotraficantes. Entonces, si a esa colaboración va a ser muy difícil para parar esto. O sea, ahorita es una noticia muy sonida. Aquí lo acabo de leer que le pusieron cargos en Nueva York al gobernador de Sinaloa, que es acusado de ayudar a los hijos del Chapo Guzmán para traficar drogas y armas. Entonces es algo que ya se formalizó
y vamos a ver qué es lo que hacen con él. Pues nada, seguiremos conversando y seguiremos viendo, seguiremos trabajando y deseando de verdad que por lo menos controlarlos en la medida de lo posible. Señor Leo, gracias por habernos acompañado aquí en Univista TV. Le agradezco de verdad su presencia y a ustedes amigos de Univista, los invito a una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.